¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a querer saber algunas particularidades porque estamos frente a un evento tan importante el próximo domingo. Es la antesala de las elecciones del 19 de noviembre y queremos hacerle muchas preguntas. ¿Cuál es la visión de estos preparativos ya en vistas al debate presidencial? El primer debate presidencial, de hecho, lo hemos tenido aquí en Santiago del Estero y ahora con este formato que tiene también sus particularidades y se va a desarrollar entre nada más y nada menos que dos candidatos con fuertes aspiraciones a ocupar la presidencia de la Nación. Para mí es un gusto hablar con ella. Le agradezco estos minutos con Noticiero 7 en Santiago del Estero. Samantha, es un placer recibirte en Noticiero aquí en Santiago. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Karina. Muchas gracias. Es un placer para mí. Muchas gracias. Samantha, te dedicas al análisis de los discursos, a la mirada desde la comunicación política y de hecho es muy trascendente que tengamos en nuestro país 3 debates presidenciales. ¿Esta nueva instancia va a tener otra particularidad? ¿Los equipos de campaña están preparando a los candidatos de otra manera? 100%. De hecho, se está rumoreando un poco cuál va a ser la estrategia de ambos candidatos, ¿no? Hoy se estuvo rumoreando que Sergio Massa lo que está practicando es cómo va a usar el espacio, que esta es una nueva instancia que nos plantea este debate. Se van a poder mover por el escenario. Algunos los puede marear. A Milei podemos decir que lo va a poder marear, ¿no? Si vimos una entrevista que se escuchaba voces de fondo y que estaba un poco mareado, quizás el movimiento del espacio le puede jugar en contra también. Pero más que nada lo que vamos a ver es un escenario de mucho más diálogo, que es algo que la gente estaba pidiendo. El observatorio del Pulsar, que de la UBA, que hace un estudio muy interesante sobre el debate, y lo que la gente más pedía es candidatos genuinos. En el debate anterior se vio candidatos mucho más técnicos, hablando con speech, hablando de sus eslogans, de sus campañas 100%, pero no hubo diálogo genuino entre ellos, no hubo debate. Entonces este intercambio va a ser mucho más rico para la gente, pero bueno, requiere de mucha preparación por parte de los candidatos. Lo que vamos a ver seguramente es un Sergio Massa tranquilo, como bueno, también vimos a Rossi esta semana en el debate de vices, demostrando tranquilidad, una postura más técnica de propuestas frente a un Javier Milei y una Victoria Villarruel que apelan mucho más a la emoción y que podemos decir hablan con un tono más agresivo, enojado, que bueno, no podemos decir que fue mal, ¿no? Con esas dos estrategias. En definitiva es lo que cala en la emoción de la gente. Así que ambas posturas buscan sobre todo moderar su visión, ¿no? Ya vemos que el balotaje es un juego de moderación. Bien. Es un juego de suma cero, ¿no? Hay particularidades, como lo estás marcando, el hecho de que pueden disponer del escenario, otras de esas definiciones que tiene un orador, que en este caso no va a poder llevar apuntes para leer y demás. Y otra particularidad, la imagen y la impronta que pueda tener, porque cada uno de estos candidatos tiene un perfil particular. Tiene un perfil particular y yo creo que vamos a ver este encuadre que quiere plantear Sergio Massa de un político experimentado frente a un político amateur, digamos. No es casual que el equipo de Sergio Massa sea el que haya pedido que no se pueda llevar papeles. Sergio Massa es uno de los candidatos más coacheados, con más media training encima, y no lo digo en términos despectivos, sino que lo digo en términos de preparación. Es una persona que se ha dedicado a lo largo de su vida a ser un buen político, podemos decir que es el alumno perfecto, cuando uno lo ve y lo analiza comunicacionalmente muchas veces no tiene quiebres, pero bueno, esto en relación a lo que decíamos antes de la genuinidad es importante, porque vemos a un candidato casi como un robot, podemos decir, donde cuando quiere forzar alguna emoción se la nota muy, muy difícil de transmitirla, ¿no? Ya nos acordamos de este Milei, pará, ¿no? En el primer debate, que fue bastante forzado. En cambio, Javier Milei es un candidato que se pasa de genuino muchas veces, ¿no? Sus propios votantes le pedían en este segundo debate que vimos
ser más genuino, que no era tanto él, pero los votantes duros en esta instancia se van a tener que hacer un lugarcito en su corazón, digamos, para que Javier Milei tienda un poco más a la pasividad, tienda a la moderación y vaya a buscar los votos blandos que todavía le quedan por construir. Bien, ¿es clave el debate presidencial? Ustedes que son entendidos en el discurso político, ¿puede cambiar algún concepto, una idea a la opinión pública, a la imagen que tienen del candidato y pueden lograr un voto? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? El debate, si es algo, hay algo que hace, es fortalecer el voto duro. El voto duro está atento a lo que hace su candidato y va a responder, lo va a usar como suplemento de militancia, ¿no? Digamos, para seguir viralizando el contenido del candidato. Los que más se encuentran abiertos a poder cambiar el voto son los abstencionistas, los indecisos y el voto en blanco. Todo esto lo sabemos por medio del estudio que te comentaba del Observatorio Pulsar. Pero lo que sí podemos ver es que hubo un cambio real de voto en este último debate que vimos de 5 candidatos, donde parte del voto de Milei se fugó al voto de Schiaretti. Eso era un voto joven que después de ver a Schiaretti en su performance en el debate, donde se lo vio una persona por lo menos activa, que participó mucho, tuvo mucha resonancia después en redes sociales, casi 5% fue voto nuevo, que fue de Milei a Schiaretti. Así que ahí tenemos un primer antecedente que hubo una movilización. Y por otra parte podemos analizar si a Sergio Massa le va a funcionar la estrategia que le funcionó en las generales, movilizar a personas que no habían ido a votar. Quizás presentando un mayor voto miedo o mostrando un Milei más desequilibrado, haga que mucha gente que no fue a votar tanto en las PASO como en las generales se termine decidiendo por ir a votar en el balotaje. Bien. Samantha, por último, ¿cuánto pesa también la imagen antes de la llegada al atril, al escenario, durante, bueno, que ellos van a estar exponiendo, y la imagen final al cerrar y cuando ellos tengan que responder por qué quieren ser presidentes de la nación? Va a significar mucho, sobre todo porque el votante pide respeto. Eso sobre todas las cosas, pide que haya un diálogo, una concordancia. La violencia política en Argentina ha sido muy dura y la verdad es que se pide una muestra de ejemplaridad por parte de nuestros políticos. Entonces, que las diferencias personales se presenten en el atril va a ser difícil de sostener y de defender por parte de la propia militancia. Si uno ve que uno no se da la mano, si se miran mal, o los gestos que hacía, por ejemplo, Javier Milei en los tiempos muertos, esos son cosas que son mal valoradas incluso para sus propios votantes. Entonces, por sobre todo, en un debate presidencial, la gente se lo toma muy en serio, es un debate serio que se está armando por la democracia, es un aporte muy importante. Entonces, sobre todo, tienen que mantener cordialidad, respeto y demostrar que están ahí por nada más ni nada menos que la presidencia de la nación. Bien. Samantha, te voy a comprometer, va a ser muy importante el diálogo después entre nosotras para saber qué hemos podido rescatar. Sin duda va a haber perlitas muy interesantes que ustedes van a estar analizando ahí de manera detallada para que la próxima semana volvamos a charlar luego del debate y antes de la segunda vuelta electoral, porque también me parece tiene particularidades desde la comunicación y desde el discurso político. Muchísimas gracias, Karina. Para mí fue un placer estar acá y bueno, los convoco a todos a mirar el debate. Es muy importante, puede ser mejor, peor, puede ser perfectible, podemos analizar qué podríamos mejorar, pero es un debate y es una instancia más de nuestra democracia, así que los espero ahí atentos y nos vemos la semana que viene. Gracias, Samantha, un placer, buenas noches, muy amable por recibirnos a través de este Zoom.